Mi nombre es Esperanza, tengo 25 años y, por fin, decidí contar la historia que durante años me consumió en silencio. Es una historia que me pesa. Una historia que me ha acompañado como una sombra, día tras día, y que, aunque no me enorgullece, siento que debe ser contada. No es una historia de amor. Ni siquiera es, en el fondo, una historia sobre hombres. Es una historia sobre traición, sobre la familia, y sobre cómo una hermana puede convertirse en tu peor enemiga, sin levantar jamás la voz. Mi hermana Carmen es 3 años menor que yo. Siempre fue la favorita. La estrella brillante que eclipsaba todo lo que yo intentaba construir. Yo era la responsable, la disciplinada, la que sacaba buenas notas y jamás llegaba tarde. Ella, en cambio, era la bonita. La encantadora. La que con una sonrisa obtenía lo que yo solo podía lograr con esfuerzo. Desde que tengo memoria, mis padres no dejaban pasar un día sin comparar. ¿Por qué no puedes ser más relajada, como Carmen?, me decían. Tu hermana tiene una forma tan especial de conectar con las personas. Aprendí desde muy temprano que, en mi familia, el valor no se medía por tu trabajo o tu dedicación, sino por la capacidad de caer bien, de atraer, de manipular. El patrón comenzó cuando yo tenía apenas 16. Eduardo fue mi primer novio. Alto, simpático, uno de esos chicos que parecen sacados de una película adolescente. Estábamos en esa etapa de la vida donde uno cree que todo es eterno, donde cada beso es un universo. Carmen, con solo 13 años, apareció en medio de nuestra historia con una estrategia que en su momento me pareció inocente, pero que, con el tiempo, descubriría que era su firma personal. En una fiesta familiar, se presentó usando una de mis blusas favoritas, más ajustada de lo que yo la habría usado jamás. Se acercó a Eduardo con preguntas aparentemente inofensivas, que le gustaba hacer, que soñaba para el futuro, que le daba miedo por las noches. 2 semanas después, Eduardo terminó conmigo. Dijo que no estaba listo para algo serio. Una semana más tarde los encontré besándose en el patio trasero de mi casa, como si yo no existiera. Como si nunca hubiese existido. Corrí con lágrimas a mis padres. Les pedí que hablaran con Carmen. Que le dijeran que no estaba bien lo que había hecho. Es una niña, Esperanza, me dijeron. No entiende lo que hace. Pero yo veía sus ojos. Esos ojos. Sabía que entendía. Que disfrutaba. Y ese fue solo el comienzo. A los 17, fue Marcos, el capitán del equipo de baloncesto. A los 18, Jesús, el chico brillante con el que compartía horas en el laboratorio de química. A los 19, Alejandro, con quien había compartido largas noches de charla telefónica hasta que el sueño nos vencía. Cada historia seguía el mismo guión. Carmen entraba con su aire de dulzura, encontraba los intereses del chico, los imitaba, se hacía vulnerable y especial. Y ellos caían. Uno a uno. Como si yo fuera solo el preludio, y ella el acto principal. Con el tiempo dejé de llorar por los hombres que me robaba. Porque entendí que si eran capaces de dejarme por alguien más joven, más superficial, entonces no eran hombres que valieran la pena. Pero lo que realmente dolía, era el silencio. El constante silencio de mi familia. Carmen nunca tuvo consecuencias. Nunca un regaño. Nunca una conversación seria. Siempre era una coincidencia. Siempre eran los chicos quienes cambiaban de opinión por sí solos. Yo era la celosa, la insegura, la que no sabía conservar a sus parejas. Pasaron los años y con cada uno, Carmen se volvía más astuta. Ya no se conformaba con robar miradas. Ahora buscaba información. Estudiaba a los chicos a través de mis redes sociales, imitaba sus gustos, hablaba su idioma. Si le gustaban las bandas alternativas, Carmen se volvía fanática. Si amaba las películas europeas, Carmen citaba directores. Si jugaban ajedrez, Carmen aprendía las reglas en una noche. Todo para brillar, para seducir, para arrebatarme lo único que jamás pude construir con estabilidad, una relación honesta. Tenía 20 años cuando conocí a Daniel. Era diferente. Un estudiante de ingeniería, centrado, reflexivo. Trabajaba en la biblioteca de la universidad y compartíamos largas conversaciones sobre el futuro, sobre nuestros sueños, sobre la vida. Salimos durante 4 meses y, por primera vez, pensé que podía ser feliz. Hasta que cometí el error de llevarlo al cumpleaños de Carmen. No fue inmediato, como otras veces. Carmen fue paciente, meticulosa. Durante las semanas siguientes comenzó a hacerme preguntas casuales sobre nuestra rutina. ¿Dónde íbamos los fines de semana? ¿Qué cafés nos gustaban? Yo, ingenua, creía que tal vez estaba cambiando. Que de verdad quería conocer a mi novio, como hermana. Qué ilusa fui. Una noche, llegué al apartamento de Daniel sin avisar. Quería sorprenderlo.
Traía su café favorito y un libro del que habíamos hablado días antes. Toqué la puerta. Estaba sin seguro. Entré con una sonrisa. Lo encontré en el sofá, con Carmen. Ella vestía uno de esos vestidos que solo usa cuando quiere ganar. Sonreía. Siempre sonríe cuando destruye algo. «Qué coincidencia, Espe», me dijo. Justo le contaba a Daniel esa historia tuya de cuando. No terminé de escuchar. La sangre me latía con tanta fuerza que no podía pensar. No podía hablar. Salí sin decir palabra. No era la primera vez. Y tristemente, no fue la última. Después de Daniel vinieron otros. Algunos importantes, otros pasajeros. Pero todos llevaban la misma marca, la sospecha. La incertidumbre. La duda constante de si serían capaces de resistirse a Carmen, si esta vez el final sería distinto, si debía o no presentarles a mi familia. Me convertí en una mujer desconfiada. Paranoica. Una que observaba cada gesto, cada conversación, cada cruce de miradas como si fueran señales de alarma. Comencé a aislarme. Dejé de llevar a mis parejas a reuniones familiares. Evitaba mencionar sus nombres. Si compartía una foto en redes sociales, me aseguraba de que Carmen no pudiera verla. Era agotador. Vivir a la defensiva. Estar siempre en guardia. Temer que cada hombre que conociera terminara hechizado por la misma sonrisa que había destrozado cada intento anterior de construir una vida. Y entonces, apareció Justino. Él tenía 28 años, era supervisor en una empresa de logística, y lo conocí en una aplicación de citas. Era distinto. No solo por su edad o por su madurez, sino porque desde el primer momento, todo con él fue lento. Natural. Estable. Hablábamos sobre libros, sobre el sentido de la vida, sobre planes reales. Me escuchaba con atención. No me interrumpía. No intentaba impresionarme, ni se dejaba impresionar con facilidad. Con Justino, pensé que, por fin, podría empezar desde cero. Durante 6 meses logré mantenerlo lejos de mi familia. Me inventé excusas. Que estaba de viaje, que tenía mucho trabajo, que no quería comprometerlo tan pronto. Incluso llegué al extremo de crear una cuenta falsa en redes sociales solo para hablar con él sin que Carmen lo detectara. No fue fácil. Pero por un tiempo, funcionó. Hasta que llegó la Navidad. Fue mi tía quien rompió el hechizo, con un comentario inocente durante la cena. Vi a Esperanza en el centro comercial con un hombre muy guapo. ¿Es tu novio? Y entonces, como una alarma, vi en los ojos de Carmen ese brillo. Ese maldito brillo que siempre anuncia una tormenta. Curiosidad. Interés. Hambre. Esa noche, en la cocina, mientras lavábamos los platos, me lo preguntó con voz cantarina. ¿Por qué nunca hablaste de ese novio misterioso? ¿Te da vergüenza? Intenté desviar el tema. Pero ya era tarde. El radar de Carmen estaba activado. Las semanas siguientes fueron una cacería silenciosa. Ella formulaba preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Vas a salir este fin de semana? ¿A qué hora terminas de trabajar? ¿Te gustaría que te acompañe al cine? Y cada vez que respondía, aunque fuera con evasivas, sentía que entregaba información valiosa sin querer. Hasta que ocurrió. Una tarde de enero, llegué al apartamento de Justino sin avisar. Llevaba conmigo una caja con su comida favorita. La llave que él me había dado la semana anterior me pareció un símbolo de confianza, de compromiso, de algo verdadero. Pero la puerta estaba sin seguro. Desde el pasillo, oí risas. Entré, esperando verlo en videollamada. Pero no. Allí estaba Carmen. En su sofá. Con un vestido que jamás había visto, una copa en la mano y la misma sonrisa de siempre. No necesitaba más explicaciones. «¡Qué sorpresa, Espe!», dijo ella, fingiendo inocencia. Justo le contaba a Justino sobre aquella vez que tú. No escuché el resto. La sangre golpeaba mis oídos. El estómago se me cerró. El suelo se abría. Sabía que había perdido. Otra vez. Cuando le pregunté cómo lo había encontrado, respondió con una naturalidad escalofriante. LinkedIn. Llamé a su empresa fingiendo ser una repartidora. La recepcionista fue muy amable. Y allí estaba él. Justino. Mirándola como todos los otros. Fascinado. Como si yo hubiera sido solo una sombra antes de que llegara la luz. Salí sin decir más. 2 semanas después, vi la foto. Carmen lo había hecho público. A veces el amor aparece cuando menos lo esperamos, decía la descripción. Mi vida. Mi historia, reducida a una frase cliché bajo una imagen cuidadosamente editada. Pero no me rendí. No esta vez. Pasé semanas enteras replanteándome mi vida. Mi manera de amar. Mis relaciones. Mi silencio. Y entonces, cuando ya no lo buscaba, apareció Lucas. Lo conocí por casualidad, en un café.
Él discutía con la barista sobre la diferencia entre espresso y café americano. Llevaba gafas oscuras, una barba descuidada y una sonrisa cálida. Tenía algo distinto. Algo que no podía explicar. Nos quedamos atrapados bajo una marquesina por la lluvia. Y ahí, bajo esa tormenta repentina, comenzamos a hablar. De cafés. De trabajo. De planes. De lo impredecible de la vida. Era ingeniero de software. Tenía ese aire despistado pero inteligente. Le gustaba escuchar. Y yo, por primera vez en años, me sentí segura hablando con un hombre sin miedo a lo que vendría después. Nos citamos. Conversamos durante horas. Me reí sin culpa. Me abrí sin reservas. No mencioné a Carmen. Ni una sola vez. Era nuestro espacio. Nuestra burbuja. Y lo cuidé como si fuera un jardín secreto. Durante 7 meses, lo mantuve completamente al margen de mi familia. Cambié mis redes sociales, oculté publicaciones, inventé una amiga ficticia para justificar mis salidas. Fue agotador, pero valió la pena. Porque con Lucas sentía algo que jamás había sentido antes: paz. Hasta que cometí el error más simple. Una foto. Una maldita foto en Instagram. Una taza de café, nada más. Pero Carmen estaba al acecho. Y en menos de 2 horas, ya había comentado: ese café se ve delicioso. ¿Dónde es? Y yo supe que todo estaba por desmoronarse otra vez. Intenté advertir a Lucas, sin parecer paranoica. Le dije que mi familia era entrometida. Que prefería mantener las cosas privadas. Él fue comprensivo. Pero en su mirada había dudas. Una inquietud creciente. Hasta que decidí contarle. Le dije que quería verlo. Que necesitábamos hablar. Que había cosas de mi pasado que debía saber. Fui a su apartamento un jueves por la tarde. Llevaba un nudo en el estómago, pero también esperanza. Entré, y supe. No por los sonidos, sino por la risa. La risa de Carmen. Otra vez. Estaba ahí. En su sofá. Con el mismo vestido. Con la misma postura. Con la misma maldita sonrisa. ¡Qué sorpresa, Espe!, me dijo. Justo le contaba a Lucas sobre cuando salvaste a aquel gato del árbol. Lucas, confundido, me miró. Nunca me contaste que tenías una hermana, dijo. Y yo, simplemente me rompí por dentro. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada, mi mente congelada. El aire en esa sala pesaba como plomo. Carmen se movía con la soltura de quien se sabe invencible. Me miraba con ternura fingida, con esa misma expresión que durante años había perfeccionado para disfrazar sus crímenes con dulzura. ¿Cómo me encontraste?, pregunté finalmente, sin levantar la voz, sin permitir que el temblor en mis pechos se escapara por mi boca. ¿Recuerdas esa foto del café que publicaste?, respondió con una sonrisa encantadora. Fui allí algunos días seguidos hasta que los vi a ustedes dos juntos. Después solo tuve que seguirlos. Hoy regresé. Le dije al portero que era tu hermana, que habías olvidado algo importante. Fue tan amable. Y se rió. Esa risa. Ligera, perfecta. Pero para mí era una daga. Lucas seguía sin entender, pero en sus ojos ya se asomaba esa expresión familiar. Curiosidad. Fascinación. El principio del fin. Carmen lo había atrapado. Ella se acercó, tomó su bolso con elegancia y lo besó en la mejilla. Se despidió como si acabara de compartir un té con una vieja amiga. Pero antes de salir, susurró algo en el oído de Lucas. No lo escuché, pero vi su sonrisa. Una sonrisa que me desgarró el alma. Lucas me terminó 3 días después. No hubo pretextos elaborados, ni disculpas convincentes. Dijo que había sentido una conexión inesperada con Carmen. Que no era justo para mí continuar si él sentía algo por otra persona. Le pregunté si nuestros 7 meses juntos no significaban nada. Me respondió con una frase que aún hoy me resuena en la mente. A veces, la persona correcta aparece cuando menos lo esperas. La persona correcta. Como si Carmen fuera un regalo del destino y no una destructora sistemática de todo lo que yo había construido. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero al día siguiente no lloré más. Porque algo en mí cambió. Porque finalmente entendí algo que no había querido admitir en años. Odiaba a mi hermana. Y no era envidia. No era celo. No era una competencia fraterna. Era odio. Odio por los años que me robó. Por las relaciones que destruyó. Por la imagen que construyó de mí como la hermana amargada, celosa, incapaz de mantener el interés de un hombre. Y entonces me pregunté, ¿y si en lugar de proteger a mis parejas, le daba a Carmen exactamente lo que quería? ¿Y si la dejaba morder la manzana envenenada? La idea me atrapó como una ráfaga oscura en medio de una tormenta. Yo trabajaba en una oficina de contabilidad.
Teníamos acceso a bases de datos para verificar antecedentes de clientes. Y aunque sabía que no debía usar esa información para fines personales, no pude evitarlo. Una tarde, cuando todos habían salido a almorzar, me quedé en la oficina. Abrí los registros. Busqué hombres entre 30 y 40 años con historial de problemas legales, estafas sentimentales, fraude financiero, violencia doméstica, manipulación emocional. Leía los nombres como quien lee un catálogo macabro. Y entonces lo encontré. Nicolás Chen. 33 años. Bien parecido. Elegante. Atractivo. Con un historial impresionante de abuso psicológico, estafas amorosas y fraudes financieros. Había sido demandado por varias exparejas. Tenía cargos retirados, probablemente por presión o miedo, y estaba siendo investigado por un fondo de inversión falso. Perfecto. Era el tipo de hombre que Carmen encontraría irresistible. Y esta vez, sería ella la que terminaría destruida. Lo estudié durante semanas. Sabía dónde vivía, qué comía, qué lugares frecuentaba. Conocía sus hábitos, sus redes sociales, sus círculos. Me acerqué a él en un café elegante del distrito financiero. Llevaba mi mejor traje, una carpeta con papeles falsos y una historia cuidadosamente ensayada. Fui encantadora, misteriosa, fuerte, lo suficiente para atraerlo, pero no tanto como para enamorarlo. Nicolás cayó. Me invitó a cenar. Durante nuestros encuentros, fingí ser una consultora independiente. Inventé una vida entera. Le mostré fotos manipuladas, tarjetas de presentación falsas. Incluso alquilé una oficina virtual para parecer más creíble. Y un día, sin que lo notara, le hablé de Carmen. Mi hermana, dije, mostrando una foto. Hermosa, ¿verdad? Inteligente. Está por graduarse. Siempre me pide que le presente hombres maduros. Vi cómo se encendía algo en sus ojos. No deseo. No ternura. Evaluación. Nicolás la analizó como un halcón. Como quien reconoce una presa fácil. Y sonrió. Parece encantadora, dijo. La trampa estaba tendida. Pocos días después, mi madre me llamó para invitarme al cumpleaños número 23 de Carmen. Sería lindo que trajeras a alguien, dijo. Carmen siempre llega acompañada. Tú nunca. Acepté. Y llevé a Nicolás. Durante la cena, jugué mi papel a la perfección. Fui la novia enamorada. Nicolás, el caballero perfecto. Atento. Cariñoso. Educado. Y lo más importante, indiferente a Carmen. Ella no supo cómo reaccionar. Intentó coquetear. Sonrió. Tocó su brazo. Hizo preguntas. Pero él la ignoró con cortesía. Le respondía lo justo y volvía a mí. Yo veía su frustración. Su desconcierto. Por primera vez, no lograba ser el centro. Por primera vez, alguien no caía rendido a sus pies. Y entonces lo supe, el plan funcionaba. Durante las semanas siguientes, Carmen comenzó a buscar información sobre Nicolás. Lo mencionaba en conversaciones. Preguntaba detalles. Hacía apariciones casuales en los cafés que sabía que frecuentábamos. Yo la alimentaba. Le daba pistas. Le hablaba de sus gustos. Arte, vinos, mujeres ambiciosas. Y ella, mordió el anzuelo. Publicaba fotos en museos. Iba a catas de vino. Comenzó a compartir reflexiones intelectuales como si fueran propias. Y entonces, como lo había previsto, logró seducirlo. O eso creyó. Porque Nicolás, siguiendo nuestro guión, fingió resistirse al principio. Luego la dejó avanzar, poco a poco. Carmen se obsesionó. Se sintió poderosa. Pensó que había conquistado al hombre que se me había escapado. Se mudó con él. Invirtió sus ahorros. Le entregó su confianza. Su libertad. Y lo que vino después, fue exactamente lo que merecía. Carmen invirtió todo lo que tenía. $38,000. Dinero que había recibido de nuestros padres a lo largo de los años, como apoyo para su futuro. Un fondo que nunca tocó porque siempre tuvo todo resuelto. Comida servida, estudios pagados, caprichos satisfechos. Pero ahora, creyendo estar un paso más adelante, decidió usarlo para impresionar a Nicolás. Para sentirse adulta. Para ganarse un lugar al lado de un hombre exitoso. Lo transfirió al supuesto fondo de inversión que Nicolás le había ofrecido. Una oportunidad única, con retornos garantizados del 30% en 6 meses. Nada sospechoso, por supuesto. Y mientras tanto, Nicolás comenzaba a mostrar su verdadera cara. Al principio, sutilmente. Pequeñas críticas. Comentarios sobre sus amigas. Sobre cómo nuestra familia no la entendía. Que él sí veía su verdadero potencial. Que juntos podrían construir algo que nadie más comprendería. Después,
Control. Le pedía que no saliera tanto. Que no hablara con ciertas personas. Le revisaba el teléfono. Le decía que era por su seguridad, porque la amaba. Porque nadie más la cuidaría como él. Carmen, acostumbrada a ser la dominante en cada relación, no lo vio venir. Estaba embriagada con la ilusión del éxito, del amor maduro, del poder. Pero poco a poco fue cayendo en una jaula dorada. En abril, Nicolás vació todas sus cuentas. Cambió las contraseñas. Tomó control absoluto de su dinero. Cuando ella preguntó, él respondió con calma. Las parejas no deben tener secretos financieros. Yo manejo esto mejor que tú. Y Carmen lo aceptó. Pero la verdadera fractura ocurrió en mayo. Durante una discusión sobre la supuesta inversión, Carmen le pidió ver los avances. Nicolás se enojó. Gritó. La empujó. La golpeó contra la pared de la cocina. El moretón en su hombro duró una semana. Su miedo, mucho más. Después vinieron las disculpas. El llanto. Las flores. Las promesas. Tú me provocaste, le dijo. Pero sabes que te amo. Sabes que estoy haciendo todo esto por nosotros. Fue la primera vez que Carmen conoció el miedo verdadero. Intentó llamar a nuestra madre esa noche. Pero cuando le preguntaron por qué sonaba tan rara, mintió. Dijo que estaba resfriada. No supo cómo decir la verdad. No supo cómo admitir que el hombre que había ganado de mí, ahora la estaba rompiendo por dentro. Nicolás, por supuesto, se enteró de la llamada. Y la vigilancia aumentó. Controlaba sus salidas, sus mensajes, sus horarios. Le instaló una aplicación para protegerla, que en realidad monitoreaba cada movimiento. Y ella, atrapada en su propia trampa, no sabía cómo escapar. En junio, intentó hacerlo. Empacó sus cosas un día en que él había salido. Pero cuando fue a usar su tarjeta para pedir un Uber, descubrió que estaba cancelada. Lo mismo ocurrió cuando intentó entrar a su cuenta. Estaba bloqueada. Cerrada. Todo lo que tenía había desaparecido. Carmen ya no tenía dinero. No tenía amigos, se había alejado de todos por Nicolás. Y tenía demasiado orgullo para acudir a la familia. ¿Cómo admitir que había perdido todo por querer robar lo que era mío? Nicolás regresó esa noche y encontró las maletas. No gritó. Peor aún, habló en voz baja. ¿Pensaste que podías irte así nomás? Le dijo, bloqueando la puerta. Después de todo lo que invertí en ti. Después de todo lo que hicimos juntos. Carmen comprendió entonces que ya no era libre. Que el cazador había sido cazado. Y lo peor aún estaba por venir. En julio, llegaron los agentes del FBI. Tocaron la puerta una mañana con órdenes judiciales, placas federales y una lista de cargos tan larga como el historial de Nicolás. ¿Dónde está Nicolás Chen? Preguntaron. Salió, está en una reunión, balbuceó Carmen, completamente desorientada. Fue entonces que se enteró de todo. Nicolás estaba siendo investigado por múltiples fraudes financieros. Lavado de dinero. Manipulación. Había robado los ahorros de al menos 15 personas. Las inversiones que Carmen creyó reales nunca existieron. Y lo peor, ella, que había transferido su dinero, que había firmado papeles, que había acompañado a cenas con víctimas, ahora era considerada cómplice. La interrogaron durante horas. Carmen intentó explicarse. Dijo que no sabía nada, que era una víctima más. Pero Nicolás había sido cuidadoso. Había puesto cuentas a su nombre. Le había hecho firmar como beneficiaria. Le había hecho creer que era parte del negocio. Y ahora, el negocio caía sobre ella. Fue arrestada ese mismo día. Pasó 6 meses en prisión esperando el juicio. Nuestros padres contrataron abogados, pero la evidencia era abrumadora. La única forma de evitar una condena larga fue aceptar un trato. Carmen se declaró culpable. Le dieron 4 meses de prisión federal, 3 años de libertad condicional y la obligación de pagar restitución a las víctimas. $40,000 que ya no tenía. Cuando salió, era otra persona. La arrogancia había desaparecido. Ya no era la reina del drama ni la manipuladora de sonrisas y lágrimas. Era una mujer quebrada. Asustada. Silenciosa. Se mudó a Austin, Texas. Consiguió trabajo como recepcionista en una clínica veterinaria. Nada glamoroso. Nada parecido a lo que soñó. Pero era honesto. Y era todo lo que podía conseguir con un historial criminal a cuestas y un crédito completamente destruido. Por primera vez en su vida, Carmen estaba sola. Y yo, me quebré también. Al principio, lo confieso, me sentí satisfecha. Por primera vez, ella vivía en carne propia el dolor, la traición, la pérdida. Por primera vez, entendía lo que era sentirse invisible. Despreciada. Engañada. Pero esa satisfacción no duró. La culpa llegó como una ola silenciosa.
Me arrastró sin previo aviso. Yo la había llevado hasta Nicolás. Yo había orquestado cada paso. Yo había puesto en sus manos una granada, esperando que no solo explotara, sino que lo hiciera lentamente. Y por eso, busqué ayuda. Comencé terapia. Durante 8 meses, cada semana, me senté frente a la doctora Martínez. Le conté todo. Desde mi infancia. Mis relaciones. Mi hermana. Mi venganza. Aprendí que el dolor no se cura causando más dolor. Que romper un ciclo de abuso no significa perpetuarlo en otro formato. Que sanar no es vengarse, sino protegerte. Recuperar tu voz. Elegirte. Mis padres también comenzaron terapia. Por primera vez reconocieron su parte. El favoritismo. Las comparaciones. La ceguera que permitió que nos hiriéramos sin intervenir. Y Carmen también buscó ayuda. Cristina, nuestra prima, me contó que sigue en Austin. Tiene un pequeño apartamento. Sale con un veterinario que conoce toda su historia y aún así decidió quedarse. No somos amigas. Aún no. Pero ya no somos enemigas. Nos enviamos tarjetas en nuestros cumpleaños. A veces mensajes breves. La reconciliación aún no es posible, pero el odio ya no vive entre nosotras. Hoy salgo con alguien. Se llama David. Es profesor de historia. Me ama con mis cicatrices. Con mis errores. Con mis sombras. El ciclo está roto. No fue fácil. No fue limpio. No fue justo. Pero lo rompí. Y entendí que la verdadera victoria no es destruir a quien nos hizo daño. Es construir una vida donde ese daño ya no tiene poder.